capítulo 17. Vamos a leer del versículo 1. Nos vamos a enfocar en esta mañana en el versículo 6. Evangelio de Juan, capítulo 17. Estas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado mismo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Amén. Puede tomar su asiento. Tenemos que recordar que en Juan 17 Jesús está orando, ¿sí? Él se ha dirigido al Padre delante de sus discípulos en oración. Y esta oración está dividida en tres partes. Primero Jesús pide por él mismo para ser glorificado, para glorificar al Padre. Y ahora, a partir de este versículo, en el versículo 6, ya comienza a pedir por los discípulos, ¿sí? Y luego pedirá no solamente por él, para que sea glorificado el Padre, no solamente por los discípulos que tiene enfrente, sino por todos aquellos que creerán por la palabra de estos y por todos los cristianos que vendrían a lo largo de la historia. Pero en esta mañana nosotros vamos a ver el versículo 6 y no lo vamos a ver completo, ¿sí? Seguiremos, si Dios lo permite, el domingo que viene con otros versículos que continúan. Pero esta mañana el versículo dice: Jesús, orando al Padre, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Leíamos al comienzo el Salmo 19 que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿sí? Y la expansión anuncia la obra de sus manos. Bueno, la creación deja ver al Creador, ¿sí? La creación deja ver al Creador y el Creador a través de la creación se da a conocer a los hombres de una manera general, ¿sí? Toda persona que existe adora algo o cree que hay un ser superior, le llame como le llame, ¿sí? El ser humano se da cuenta que hay algo superior. Bueno, Dios a través de la creación se ha dado a conocer de manera general. El Salmo 8.1 dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, tú que has puesto tu gloria sobre los cielos. Vamos a separar en dos puntos lo que quiero hablar en esta mañana, ¿sí? Y lo primero que vamos a ver es la manifestación de Dios. ¿Sí? Dios se ha manifestado a través de la creación, pero también se ha manifestado a través de su Hijo. Y vamos a tomar: he manifestado tu nombre, ¿sí? La manifestación de Dios, ¿cuál es? Bueno, Jesucristo dice: he manifestado tu nombre a los hombres. Uno de los propósitos principales de Jesús en la tierra, de Dios hecho hombre en la tierra, era dar a conocer al Padre, mostrar quién es verdaderamente Dios. El propósito de Jesús es uno de los propósitos, dar a conocer quién es Dios, ¿sí? Vamos a ver en este Evangelio de Juan, muchos versículos vamos a ver hoy. Vamos al capítulo 1, donde el apóstol Juan comienza hablando del Verbo, obviamente, mostrando que Cristo es Dios, que Jesucristo es Dios, que estaba con Dios, que era Dios, pero que se ha hecho carne. Y quiero leer a partir del versículo 9 al 14. Juan 1:9. Hablando de Jesucristo, dice: aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él. Y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron les dio potestad
de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre, a los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel Verbo se hizo carne, ¿sí? Aquel Verbo que estaba en la eternidad con el Padre, un día se hizo hombre, vino a habitar con nosotros, hizo su tabernáculo en la tierra. Por eso los profetas lo profetizan como el Emanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Literalmente Dios bajó a la tierra en la persona de Cristo y caminó entre los hombres. Bueno, la manifestación de Dios es Jesucristo. Jesucristo dice, yo he manifestado tu nombre a los hombres. Eso es lo que vamos a ver en la oración de Jesús con el Padre. Ahora, el versículo 18 de este mismo capítulo dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. También tenemos en Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice hablando de Jesucristo, quien es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. ¿Sí? La palabra de Dios muestra que Dios se ha manifestado en carne. Dios se ha manifestado en la persona de Cristo. Y Cristo dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y no simplemente de que he manifestado tu nombre, no quiere decir simplemente que Jesucristo apareció y dijo, bueno, Jehová es Dios y fin. No es para que los hombres lo entiendan de una manera intelectual. Está dando la idea de que Él ha manifestado el nombre de Dios a los hombres para que los hombres que conocen a Jesucristo conozcan verdaderamente a Dios, pero de una manera experiencial, de una manera personal y por experiencia propia. Han conocido verdaderamente que Dios, ¿sí?, ha enviado a Jesucristo y quién realmente es Dios. Esta es la manifestación de Dios. Hebreos capítulo 1 dice lo siguiente. Vamos a detenernos unos minutos acá, hablando de la manifestación de Dios. Hebreos 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En otro tiempo, si uno ve los registros de la Escritura, en otro tiempo, antes, Dios habló muchas veces y de muchas maneras, a través de sueños, a través de visiones, a través de manifestaciones, ¿sí? Él hablaba a los padres por los profetas, le decía al profeta, andá a la casa de fulano y decirle tal cosa, andá hasta la casa del rey y decirle que si no se arrepiente serán destruidos. Ese era el mensaje de los profetas. Pero Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres, a los antiguos. Pero en estos postreros días, dice el autor, el escritor de los Hebreos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo es la manifestación de Dios. La última revelación del Padre es Jesucristo. Y todo registro que nos ha quedado a nosotros, como el canon bíblico, habla de Jesucristo. Jesucristo es la manifestación de Dios. ¿Sí? Entonces, en otro tiempo, Dios habló de otra manera, pero de la manera perfecta que Dios se manifiesta a los hombres es a través de Jesucristo, su amado Hijo. Nuestro hermano hablaba en el catecismo del Salmo 110. Si los antiguos vieron estas cosas, David en el Salmo 110 dice,
Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué es lo que está viendo David ahí? Muchos años antes de que Jesucristo diga, he acabado la obra que me diste que hiciera. Muchos años antes de que Jesucristo venga a la tierra y haga su obra de expiación, muera, resucite, ascienda a los cielos y sea recibido por su Dios el Padre, ¿sí? Por Dios el Padre en los cielos. Muchos años antes, Jesús es visto por David, ¿sí? Y David profetiza la escena en el cielo, cuando Dios el Padre recibe a su amado Hijo Jesús, luego de haber consumado la obra de redención. Y dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que exponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. ¿Sí? Esto es lo que hablaban los profetas, los antiguos. Hablaban de Jesucristo. En otro tiempo se habló con imágenes, con tipos, ¿sí? La tipología, imágenes, figuras que apuntaban a Jesucristo. Pero en estos postreros días nos ha hablado, o sea, Dios se ha manifestado a través de su amado Hijo Jesucristo. Entonces la manifestación perfecta de Dios se llama Jesucristo. En estos postreros días obviamente nos ha hablado por el Hijo. Jesús es la misma imagen o es la imagen misma de su sustancia, ¿sí? En Juan 14, 9, Evangelio de Juan 14, 9, cuando los discípulos le hacen muchas preguntas a Jesús, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Sí? Él le había dicho, saben el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, ustedes saben el camino. Y le preguntan, no sabemos a dónde vas ni el camino. Y él les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero después, Felipe, versículo 8, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Pero el versículo 9, Jesús les dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De los labios de Jesús tenemos en la Escritura que Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces la manifestación de Dios se llama Jesucristo. Jesús ha dado a conocer la persona del Padre, no solamente su nombre, porque hoy en día incluso hasta canciones hay donde nombran todos los nombres de Dios que aparecen en el Antiguo Testamento, Jehová Jireh, Elohim, y un montón de otros nombres. Sí, son canciones simplemente con nombres, que no tienen nada de doctrina, simplemente son nombres. Ahora, lo que Jesucristo está diciendo acá, he manifestado tu nombre a los hombres, es otra cosa. Él dice, yo he dado a conocer tu voluntad, Dios. Jesucristo vino como el profeta, como sacerdote y como rey, pero como el profeta, como explicaba nuestro hermano hoy, Él nos ha dado a conocer la voluntad de Dios. ¿Sí? Todo aquel que cree en Jesucristo será salvo. La única manera de llegar a Dios es a través de Jesucristo. Este profeta, en el oficio de profeta, nuestro Señor Jesucristo, nos ha declarado al Padre, nos ha dado a conocer su nombre, pero no simplemente el nombre por nombre, nos ha dado a conocer la persona de Dios. Y el que ha conocido a Cristo, conoce a Dios. De esto está hablando, no simplemente de un nombre, de unas palabras. Jesús ha dado a conocer la persona del Padre. El Padre es así. El Padre ha hecho así. Yo y el Padre en la eternidad hemos decidido esto. Y esta es la profundidad y la claridad que las Escrituras nos muestran. Si nosotros nos enojamos con algo de la Escritura o creemos que algo está mal en la Biblia, el problema no está en Dios, el problema está en nosotros, que somos orgullosos y no queremos doblegarnos y humillarnos a lo que la Biblia claramente nos dice. Eso lo vamos a ver en el punto número 2. Pero Jesús dice, yo les he dado a conocer tu nombre, he manifestado tu nombre a los hombres. Jesús ha dado a conocer la persona del Padre. Y de eso se trata la vida eterna, del versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. Algunos
creen que su Dios, y lo creen de verdad, su Dios es el Dios del dinero. Y dicen, no, yo no creo en eso. Sí, porque viven para generar dinero. Y la plata es su Dios, pero no es el Dios verdadero. Otros se han inventado un Dios a su misma imagen. Dios me tiene que bendecir, Dios me tiene que prosperar económicamente, Dios me tiene que dar salud, no tiene que permitir que yo esté enfermo y me tiene que ir bien en esta vida. Bueno, si alguien cree en un Dios así, perdónenme que les diga, pero se lo tengo que decir, no es el Dios de la Biblia. No es el Dios trino el cual escuchábamos hoy. Porque Jesucristo mismo nos ha dicho, el mundo los va a aborrecer porque yo los escogí del mundo. Ustedes no pertenecen al mundo, pero el mundo los va a aborrecer y los van a perseguir y los van a encarcelar y los van a matar. Eso es lo que dice el verdadero Dios. A todos aquellos que creen en Cristo, estando en este mundo de tinieblas, estas cosas pueden ser que no sucedan. Y Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, si el Dios que te promete toda prosperidad, toda sanidad, todo ese tipo de cosas, no es el Dios de la Biblia. La manifestación de Dios es Jesucristo y su clara palabra que Él ha dejado y ha inspirado a sus seguidores, a los hombres que Él ha elegido para que escriban su palabra. La Biblia es la suprema autoridad porque es la palabra de Dios y lo que está escrito no lo podemos negar. Entonces, la manifestación de Dios es Jesucristo. Él ha dado a conocer al Padre y la vida eterna se trata de esto, que conozcan a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste, pero que lo conozcan de verdad y ser conocidos por Dios. Conocer a Dios de verdad de una manera experiencial, ¿sí? De una manera personal, no intelectual. Sí, yo sé que Dios, que tiene ciertos atributos, que es así, que es así, que es así. Que no tendrá por inocente al culpable. Y eso nos debe preocupar. Dios no tendrá por inocente al culpable. Así que si yo vivo una vida de hipocresía diciendo que soy cristiano, pero en realidad Dios conoce mi corazón y yo también conozco que no soy un cristiano, pero delante de la gente finjo ser un cristiano, vivo una vida hipócrita, mostrándole a la gente, miren qué cristiano que es fulano, qué cristiano que es Juancito, que siempre va a la congregación, que siempre está con los hermanos. Entonces debe ser un cristiano porque él dice que es un cristiano. Pero Dios no va a tener por inocente al culpable. Si esa persona nunca conoció a Dios, nunca nació de nuevo, en el día del juicio será condenado, es lo que la palabra de Dios dice. Jesús mismo le dirá, nunca te conocí. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso es importante que nosotros conozcamos a Dios a través de Jesucristo, de lo que Él nos ha revelado, y estar seguros de esto, de que hemos sido conocidos por Él. Porque no sé cuánto tiempo podemos llegar a vivir y mentir perfectamente y vivir una vida engañando a las personas. Pero Mateo 7, 21 al 23, en las palabras de Jesucristo dicen, aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Y esto es verdad, porque Dios no miente. En aquel día muchos que fingieron ser cristianos van a enfrentar a Dios y a Jesucristo y ellos los enviarán al lugar que pertenecen. Porque con engaño engañaron a la gente para creerse algo, pero Dios que conoce nuestro corazón, que conoce todas las cosas, nuestros pensamientos, las intenciones que tenemos, en el día del juicio será la hora de la verdad. Por eso, siempre que hablamos la palabra de Dios, le decimos a los hombres y a las mujeres, ¿sí? Y a los niños, vengan a Cristo en arrepentimiento y fe, examinen su corazón, examinemos si estamos en la fe. Pues no vaya a ser que nos autoengañemos creyendo algo que no es la palabra de Dios o creyendo en algo que no es Dios. Y lo más triste será al final de nuestras vidas, cuando seremos condenados en el infierno para siempre y de ahí no hay salida. Pero aquel que ha nacido de nuevo, que conoce a Dios, que experimentó un nuevo nacimiento, que tiene evidencias de que ha nacido de nuevo, que ha sido perdonado por Cristo, entrará el gozo de su Señor. Por eso una cosa es conocer el nombre de Dios o conocer teología, pero otra cosa es haber conocido a Dios y ser conocido por Él. Y estos que son conocidos por Dios y conocen a Dios, dice el versículo 6 al final,
han guardado tu palabra. ¿Sí? Juan 14, versículo 15 dice Cristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto es una de las características, que tiene alguien que conoce a Dios. Ama a Dios y guarda su palabra. Se esfuerza por obedecer los mandatos de Dios. Y se esfuerza por ser un cristiano todos los días de su vida, no solamente cuando los hermanos los están viendo. Jesucristo dijo, he acabado la obra que me diste que hiciera, en el versículo 4. ¿Sí? Jesucristo ya consumó la obra, ya dio a conocer al Padre, dio a conocer la voluntad de Dios a los hombres para que vivan para Él y le den la gloria de vida a su nombre. Nosotros fuimos creados para la gloria de Dios, para darle gloria a Dios, para gozar de Él para siempre. Ahora, la pregunta es, antes de pasar al segundo punto, ¿conoces a Jesús de una manera personal? ¿Has conocido a Dios de una manera personal? ¿Has experimentado el nuevo nacimiento? La única manera de conocer a Dios es a través de Jesucristo. Dios ha revelado al Padre, como profeta nos ha declarado su palabra. Y hay muchos que se enojan con los reformadores, con los escritores que han escrito libros. Pero si han sido inspirados en la palabra de Dios y si comunican la palabra de Dios en un libro, ¿sí? No tiene la misma autoridad ni peso que la palabra de Dios, pero enseñan las doctrinas de la palabra de Dios, debemos prestar atención. Vamos a nuestro segundo punto. Ya dijimos que Jesús ha manifestado el nombre de Dios o ha dado a conocer a Dios a los hombres. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Bueno, nuestro segundo punto es, tuyos eran y me los diste. Tuyos eran y me los diste. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ya dijimos que en Juan 14, 15 el Señor Jesucristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Quiénes son estos hombres que del mundo les fueron dados a Cristo? Eran tuyos. Recuerden que la oración es Jesús, el Hijo de Dios, orando a Dios el Padre delante de sus discípulos. Esta es la escena en esta noche. ¿Sí? Esta noche Jesús está orando antes de ser arrestado y está diciendo, yo les manifesté tu nombre, te he dado a conocer a ellos te han conocido porque tuyos eran y me los diste. Tuyos eran y me los diste. Bueno, acá hay que hacer una aclaración bíblica. Voy a leer dos textos, no los busque, pero vamos a hacer una aclaración bíblica porque todas las cosas le pertenecen a Dios. Dios es el soberano. ¿Sí? Juan 1.3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo han creado todas las cosas. El Dios Trino ha creado todas las cosas. El segundo texto es Colosenses 1:16 y 17. Dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. Jesucristo es el Señor de todos. Dios ha creado todas las cosas. Él es el soberano y gobierna en el mundo y en todo lo que existe. Esto es una verdad y una aclaración bíblica. Entonces tenemos que decir que todo lo que existe y todos, hablando de las personas, pertenecen a Dios por creación. Son suyos. Porque la humanidad fue creada por Dios, como los animales y demás. Todo y todos pertenecen a Dios por creación. Pero en esta parte Jesucristo está hablando que Dios el Padre le ha dado personas del mundo a Dios el Hijo. Le ha dado los elegidos al Redentor. Eso es lo que está sucediendo. Él está hablando y diciendo, bueno, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. En otros pasajes que no vamos a buscar,
Algunos no entendían y los discípulos le dicen, bueno, pero ¿por qué ellos no entienden? ¿O por qué? Bueno, porque no a todos les he dado a conocer. ¿Sí? Otros sí entienden, otros no. Ahora, lo que está pasando acá con tuyos serán y me los diste, está hablando de la elección soberana de aquellos que el Padre escogió y se los dio al Hijo para que los redimiera a través de su muerte en la cruz. Ahora, vamos a ver Hebreos capítulo 2 y vamos a volver a Juan, a ver unos versículos, para hablar de esta doctrina. No nos vamos a meter en profundidad tampoco, pero la vamos a ver. Tenemos todo el capítulo 17 y todo el Evangelio de Juan para seguir hablando de esta doctrina y muchos otros textos. Hebreos 2, 10 al 13. Dice, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por lo cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionara por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. No se avergüenza porque Él se humilló, dio su vida a la cruz para salvarnos. Ahora, ¿te da vergüenza decir que sos cristiano? ¿Te da vergüenza testificar de Él y hablar de Cristo? ¿Por qué? No debería. Debería ser lo más hermoso, y de hecho lo es, hablar de Jesucristo. Pero como el mundo aborrece a Cristo, cuando nosotros estamos en una reunión familiar, en el trabajo, donde sea, y comenzamos a hablar de Cristo, del Evangelio, las reacciones son muchas. Pero por sobre todas es la negación. Huyen, las tinieblas huyen de la luz. Hablas de Cristo y haces un desparramo. Si estás trabajando, se puede complicar, la gente se va, te deja de escuchar, si estás en una reunión familiar, puede haber problemas. Porque al hablar de Cristo, la gente se enoja, porque la gente aborrece a Cristo. Esto es bíblico. Pero Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Jesucristo no se avergonzó siendo Dios y se humilló para que lo abofeteen, se burlen, lo cuelguen en una cruz, se rían de él y él reciba la ira de Dios. ¿Por qué a nosotros nos da vergüenza hablar de Cristo? No temas hablar de Cristo. Jesucristo no se avergüenza de nosotros. Y eso que Él eligió, lo vil, lo menospreciado, lo que es tenido en nada de este mundo. Éramos la escoria del mundo, pecadores igual que cualquier otro, de la misma masa de pecadores. Y a Dios le agradó salvarnos, enviando a Cristo a que muriera por nosotros. No debería darte vergüenza hablar de Cristo con nadie. Obviamente esto va a traer problemas, porque el que habla de Cristo se va a meter en problemas porque el mundo odia a Dios y odia a Jesucristo. Aunque no te lo diga, si quieres hacer la prueba, háblale a alguien que no conoce a Cristo, háblale de Cristo y se va a acabar posiblemente la conversación o se va a armar una discusión fuerte porque la gente ataca todo lo que es Dios. Pero entonces convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por la cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionará por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hablamos del pacto de redención, el pacto intratrinitario en la eternidad, en uno de los sermones anteriores. Y hablamos de esto. Vamos a buscar algunos versículos. Juan 6, 37. Evangelio de Juan 6, 37 al 40. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió. Que yo no pierda nada de todo lo que me ha dado,
sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió, viene a mí. No que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Y si uno busca, son las palabras de Jesucristo. ¿Sí? Está hablando de la elección soberana y del plan eterno que Dios, el Dios Trino, ha ideado para desarrollar en el tiempo. Ahora, Jesús está haciendo alusión al pacto de redención hecho en la eternidad antes de que todas las cosas fuesen creadas, donde el Padre prometió recompensar al Hijo con un pueblo. O sea, el Padre prometió darle un pueblo al Hijo y el Hijo se comprometió a redimirlos a través de su obediencia perfecta y su muerte expiatoria, ¿sí? Su muerte en nuestro lugar. Eso fue un compromiso, un acuerdo, un pacto que se hizo antes de que todas las cosas existieran. Y si nada existía, nosotros tampoco. No depende de que quiere ni de que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Juan 10, Jesucristo en Juan 10, versículo 11, dice lo siguiente. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Bueno, porque hubo un pacto, un acuerdo en la Trinidad antes de que todas las cosas fuesen creadas, de que Dios recompensaría al Padre, le daría un grupo de personas, un gran grupo de personas, mucho pueblo a Cristo, a Dios el Hijo, pero Él tenía que comprometerse, se comprometió y vino a este mundo, se hizo hombre y pagaría por los pecados de aquellos que Dios eligió. Y Cristo vino y dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 14 al 18. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y soy conocido por las mías. Como el Padre me conoce, también yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesucristo se comprometió en pacto en la eternidad con Dios el Padre de redimir a este pueblo que le fue dado por Dios el Padre a través de su obediencia perfecta y su muerte en la cruz. Tuyos eran y me los diste, dice Cristo. Eran tuyos y me los diste. Salmo 2.8 dice, pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Todo le pertenece a Dios el Padre. Todo lo que le pertenece a Dios el Padre le pertenece a Dios el Hijo y le pertenece a Dios Espíritu Santo. Ahora, Jesús está orando en esta noche, en Juan 17, por aquellos que le fueron dados por el Padre en la eternidad para salvarlos a través de su muerte en la cruz. Jesús está orando y dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Recuerden que Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre, Jesucristo hablando de él, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre está muerto en delitos y pecados, vive una vida de corrupción, lejos de Dios, y necesitaba un Salvador. Alguien tenía que venir a rescatar a aquellos que Dios había determinado a salvar.
No es que venía en un avión, los cargaba y se los llevaba, porque venía a buscar pecadores, gente que ofende y ataca la santidad todo el tiempo, la santidad de Dios todo el tiempo. Vino a buscar rebeldes, vino a buscar gente que huye de Dios. Pero Jesucristo en esta oración, en esta parte, dice, tuyos eran y me los diste. Está hablando de la elección soberana sobre aquellos que Él tenía que salvar. Ahora, la doctrina de la elección soberana de Dios es una doctrina bíblica y clara. El predicador inglés Charles Spurgeon decía, podrán negar la elección, pero hay una cosa que no pueden hacer. Jamás podrán sacarla de la Biblia. ¿Sí? Hay muchos que niegan esta doctrina y están negando que Dios tiene el derecho soberano de hacer lo que quiere. Eso es lo que están diciendo si alguien niega la elección. Pero es una doctrina bíblica y tenemos que comunicarla y enseñarla. Podrán negar la elección, pero jamás sacarla de la Biblia. Es lo que Cristo está diciendo, eran tuyos. Tú me los diste y han guardado tu palabra. Yo he venido a dar mi vida por ellos. Y todo aquel que crea en Él, en Jesucristo, será salvo. Y es una doctrina que es clara en la Biblia, que no podemos negar y que es lo que nosotros creemos como iglesia. Pero la palabra de Dios es clara. Y la manera de ser salvo es creyendo en Jesucristo. Es claro el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que usted tal vez se lo sabe de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó de tal manera al mundo y ha entregado a su unigénito Hijo para que todo aquel que ponga su confianza en Jesucristo sea salvo, tenga vida eterna. Y aparte de Jesucristo, no hay otra manera de ser salvos. Porque Jesucristo nos revela quién es Dios, nos muestra al Padre. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La doctrina de la elección es clara en la Biblia y Jesucristo es quien más la enseña. Después, en Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo también escribe acerca de esto, el apóstol Pedro también, Hechos de los Apóstoles también, que el Señor añadía a aquellos que iban siendo salvos. El Señor añadía a la iglesia a aquellos que iban siendo salvos. ¿Sí? Es Dios quien añade, es Dios quien salva. Ahora, la manifestación de Dios es Jesucristo, esto tiene que quedar claro. Jesucristo ha dado a conocer al Padre. La Biblia dice claramente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora, viendo la claridad de la Escritura, de que Dios va a echar al infierno al pecador, pero antes de que todo termine, Dios envió a Cristo a buscar y salvar lo que se había perdido. Dios no es malo, Dios es bueno. Dios es justo. No tendrá por inocente al culpable. Si alguien no cree en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, no se arrepiente de sus pecados y viene a Cristo en arrepentimiento y fe y pide a gritos que Dios lo perdone y lo salve, si alguien no toma esa actitud, la Biblia dice claramente será condenado. Pero si alguien viene de esa manera, será perdonado. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ahora la pregunta para examinarnos en esta mañana, nuevamente las voy a hacer. ¿Conoces a Jesús de una manera personal? ¿Has experimentado un nuevo nacimiento? ¿Qué evidencias hay en tu vida que sos un cristiano o una cristiana? Si vos te mirás a vos mismo o a vos misma, ¿qué evidencias hay en tu vida de que sos un cristiano o una cristiana? Tal vez sos una persona que no sabe si sos o no un cristiano o una cristiana. Tal vez te estás preguntando qué debo hacer para ser salvo. Bueno, la Biblia es clara. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Todos aquellos que reconocen que son pecadores. ¿Sí? Lo primero que debe reconocer una persona es que ha ofendido la santidad de Dios
que es pecadora y que ha ofendido la santidad de Dios con toda su manera de vivir, ¿sí? La persona que no cree en Cristo ofende continuamente la santidad de Dios con su estilo de vida, con su pensamiento, con su práctica, con su caminar, con todo lo que hace, está atacando la santidad de Dios. El hombre es pecador por naturaleza y necesita un Salvador que se llama Jesucristo, que la persona tiene que reconocer que es un pecador, que ataca continuamente a Dios. Si esa persona se arrepiente de todos sus pecados, de vivir una vida lejos de Dios, de no creerle a Dios, de rechazar continuamente a Jesucristo, pero si se arrepiente de todo eso y viene a Cristo con fe, será salvo. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Todo lo contrario a ser salvo es, si no crees en Cristo, serás condenado. Y a veces nosotros vivimos como que si vamos a morir dentro de 2000 años. Nosotros podemos caer muertos en media hora. Ahora, si morís hoy, ¿serás recibido por Dios en el gozo del Señor o serás echado al infierno por haber rechazado a Jesucristo? ¿Qué evidencias hay en tu vida de que has nacido de nuevo? ¿Qué evidencias hay? Y no me refiero a asistir a la congregación domingos y miércoles. Hay evidencias de un odio y un rechazo a todo lo que me hace pecar y a todo lo que es pecado. Y hay un amor hacia Dios, hacia su palabra, hacia los hermanos. Mi vida cambió. Mi vida antes era pecaminosa y ahora que conozco a Dios, que he conocido, que he comenzado a conocer a Jesucristo, ya aborrezco el pecado en mí. Cada vez que peco, vengo a Cristo y le pido perdón porque sé que eso que hice está mal. Evidencias en tu vida de que sos un cristiano. Que el Señor nos ayude y que el Señor siga añadiendo a la iglesia todos aquellos que serán salvos. Pero Jesucristo claramente está mostrando que Él ha manifestado el nombre de Dios a los hombres que del mundo les dio, porque tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Amor por la palabra de Dios, amor por los hermanos, amor por Jesucristo, son evidencias de que he nacido de nuevo. Que el Señor nos ayude, hermanos. Y si hay alguien que no ha conocido a Cristo, que rechaza a Cristo, le ruego por amor a su alma, porque su alma está en juego, que se arrepienta de sus pecados y crea en el Señor Jesucristo y será perdonado. Amén. Bendito.